al cual he titulado Resistiendo al Mal. Fíjense que hace ya unos años, a partir de 1999 específicamente, cuando se crea el Estado Islámico, eh, se ha generado una condición muy crítica a nivel mundial respecto al terrorismo, respecto a todo lo que se ha venido dando. Y pues los líderes mundiales han hablado mucho acerca de derrotar al mal, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se dan cuenta de que hay un gran fracaso cuando humanamente nosotros queremos por nuestras propias fuerzas derrotar al mal. ¿Por qué? Porque debemos aceptar que la crueldad, el conflicto, la guerra, pues son rasgos de la humanidad caída, ¿verdad? Son rasgos básicos de nosotros como seres humanos alejados de Dios. Y por eso justamente es difícil, más bien imposible, que el ser humano, aun con sus muy buenas intenciones, pudiera derrotar al mal. De hecho, fíjense que Alberto Einstein, un gran científico, ¿verdad? La mayoría de la gente le conocemos, hizo una expresión muy específica y dice, no le temo al poder explosivo de la bomba atómica. Recordemos que él no propiamente desarrolló la bomba atómica, sino que la teoría de la relatividad, a partir de la ecuación que él formuló de energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, le dio la oportunidad a los otros científicos de crear justamente esa bomba atómica, ¿verdad? Y hacer el desarrollo de ese tipo de armamento nuclear. Bueno, él dice, no le temo al poder explosivo de la bomba atómica, le temo al poder explosivo del mal en el corazón humano. Y si nos damos cuenta, desgraciadamente este hombre pues tuvo mucha razón. ¿Quién utiliza ese armamento bélico para destrucción masiva? Pues es el mismo ser humano. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hay tanto mal en el mundo, mis amados? ¿Por qué se da esa gran guerra, esa gran batalla contra el mal en nuestra propia vida? Sí, porque en ti y en mí siempre estamos pasando por esa situación de estar lidiando constantemente con el mal inherente a nuestra condición de personas como seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo podemos resistir al mal? ¿Cómo verdaderamente podemos resistir al mal, al enemigo de nuestra vida? Y recuerden que el enemigo de nuestra vida está constituido por tres entes: el mundo, Satanás y sus huestes, y nuestra carne. Entonces, ¿qué tenemos que saber como para poder resistir al mal? Y la última pregunta, ¿qué pasará con Satanás al final de los tiempos? ¿Qué pasará con nuestra carne al final de los tiempos? ¿Qué pasará con el mundo al final de los tiempos? Pues miren, la palabra de Dios nos empieza a enseñar claramente qué es lo que debemos hacer para verdaderamente resistir al mal. Vamos a leer del libro de los Proverbios, del libro de la sabiduría práctica, como yo le he llamado, del capítulo 28, del versículo 7 al versículo 17. Y aquí nos enseña que para empezar a resistirle al mal, pues tenemos que primeramente confesar nuestros pecados, nuestras faltas, esas malas acciones que hemos tomado y abandonarlas, o sea, abandonar ese mal que hemos generado. Vamos a leer la palabra de Dios, que es con lo que nosotros verdaderamente pues debemos fundamentar nuestra enseñanza, nuestra doctrina, y que sea Dios hablando a través de su palabra a nuestras vidas. Y toma lo que te corresponde el día de hoy, mi amado hermano, hermana que me escuchas. Dice la palabra de Dios, Proverbios 28, capítulo, versículo 7 en adelante. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse de los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Aquí, en esta bendita palabra de nuestro Señor, está la respuesta, mis amados hermanos, al mal en nuestras propias vidas. Recordemos que primero nosotros somos lo que tenemos que vivir la experiencia del cambio, del acercamiento a Dios, del venir a los caminos del Señor, para poder después pretender que los demás puedan generar sus propios cambios. Entonces, primeramente la palabra de Dios nos enseña que la respuesta al mal en nuestra propia vida, primeramente, está en la bendita palabra de Dios. En el versículo 13 es muy claro, dice, los que encubren sus pecados, o sea, los que no los confiesan, los que tratan de alguna manera, ¿verdad? Como pretender que nadie vea su pecado, dice, pues no va a prosperar, no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, pues recibirán misericordia. ¿Y misericordia de quién? Pues justamente de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos aprender a confesar nuestro pecado delante de Dios y abandonar esas prácticas equivocadas. El escritor, perdón, de Proverbios habla de los diferentes tipos del mal. Por ejemplo, en el versículo 17 habla acerca del homicidio. En el versículo 10 habla acerca de llevar a los justos por mal camino, ¿verdad? Cuando una persona desgraciadamente no considera la bendición que pudiera recibir a través de seguir mejor al justo y lo desvía, ¿verdad? Pues va a generarse un gran problema delante de Dios. Otro punto es en el versículo 9, donde dice que es el tipo de mal de negarse a obedecer la ley de Dios. Mucha gente, desgraciadamente, que ya conoce la palabra de Dios, tristemente por andar en sus actividades ilícitas, en su pecado, pues se niega a obedecer la ley de Dios, pensando que en esta vida tiene que disfrutar la vida, no tiene por qué sujetarse a situaciones en donde tenga que hacer a un lado su carne, su deseo, su concupiscencia y entonces sujetarse a la ley de Dios. Desgraciadamente esas personas que caen a ese tipo de conductas, pues prefieren mejor avivar su condición en la carne, darle rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a su vanagloria, ¿verdad? A su superficialidad. Y eso, pues tristemente, va a traer unas consecuencias completamente desagradables, nefastas. El otro punto de el tipo, ¿verdad? Del mal que habla la palabra de Dios aquí en el versículo 8 es cobrar intereses altos, ser usurero propiamente. Y el otro punto es la obstinación. Mis amados, mucha gente es muy obstinada, es muy terca, ¿no? Le está uno diciendo, nos están enseñando la palabra de Dios que debemos de conducirnos de tal o cual manera, pero no, justamente es obstinada, terca, necia, fatua, y ahí va por el mal camino y se sigue por esa misma condición. Entonces, estos tipos de mal diferentes, pues son los que tenemos que evitar. Tenemos que evitar el homicidio, tenemos que evitar llevar a los justos por el mal camino, tenemos que evitar negarnos a obedecer la ley, tenemos que evitar el cobrar intereses altos cuando prestamos, cuando dispensamos alguna ayuda a alguien, ¿verdad? Porque no necesariamente se cobran intereses altos cuando prestas dinero en efectivo y recibes intereses. Muchas ocasiones tú haces un favor y desgraciadamente tu idea es cobrarte no solamente el favor, sino hasta mucho más. Y eso es lo que no debemos hacer. Y también negarnos, ¿verdad? Ya en pleno a la obstinación, a la necedad. Si Dios está hablando a nuestras vidas, mis amados hermanos, lo mejor es, como dicen coloquialmente, flojitos y cooperando, para que de esa manera Dios nos vaya transformando a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, aquí también la palabra de Dios nos habla acerca de los gobernantes malvados.
Recuerden que Dios ha puesto a los gobernantes y Dios les tomará su juicio correcto, ¿no? No crean que el gobernante que se ha pasado de listo, el líder que ha hecho de las suyas, piensa que va a salir libre. Gente que ahorita se está haciendo multimillonaria, robando propiamente las arcas de la nación al pueblo, piensa que con eso va a vivir su vida feliz y todo. Sí, posiblemente aquí en la tierra tenga una diferencia de cómo vive una persona con recursos económicos a cómo vive otra que no los tiene, pero la verdad es que esto es tan pasajero que podrá vivir plenamente, ¿qué? 20, 30, 50 años, pero en la vida eterna tendrá que pagar las consecuencias. Entonces dice el versículo 12, cuando los justos triunfan, se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde. Y el versículo 16 dice, un gobernante sin entendimiento pues va a oprimir a su pueblo. Y lo vemos, ¿verdad? Desgraciadamente. Esto lo vemos, por ejemplo, cómo ha sucedido en las tiranías que han surgido a lo largo de la historia. Vemos cómo el pueblo cubano sigue sufriendo todavía las consecuencias de un tipo llamado eh, Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, ¿verdad? En los últimos años vemos cómo los países de Siria, Libia, Irak, Zimbabue, Corea del Norte, Sudán, están sufriendo terriblemente el pueblo. Los líderes pues se jactan, ¿verdad?, de ser unos grandes dictadores, cómo sufrió el pueblo alemán durante mucho tiempo por la dictadura de un Hitler. Y de esa manera, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta de que Dios tarde que temprano les va a dar su merecido. Eh, Ahora, nosotros tenemos que entender claramente que un buen liderazgo es importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel en todas las áreas. Hasta tú y yo tenemos que ser verdaderamente buenos líderes, porque Dios nos ha llamado a eso. La palabra de Dios nos dice en el versículo 15 que un líder malvado es justamente como un león rugiente o como un oso hambriento, ¿verdad? Cuando está gobernando sobre un pueblo indefenso. Obviamente tiene tanto poder ese gobernante malvado, ese líder malvado, que oprime, lastima y genera mucha destrucción en la gente a la que liderea. El apóstol Pedro, por ejemplo, también escribió y hace una descripción correcta del demonio como un león rugiente que busca a quien devorar, ahí en Primera de Pedro 5:8. Entonces, justamente ese tipo de personas, pues se asemeja propiamente a Satanás y sus huestes, ¿verdad? Los que oprimen al pueblo, los que son malos líderes, que andan como leones rugientes a ver a quién pueden hacerle pagar las consecuencias de su mal liderazgo. Ahora bien, cuando nosotros venimos a pecado, ustedes y yo como hijos de Dios, cuando ya estamos entendiendo la palabra de Dios y de repente, ¿verdad?, tenemos un tropiezo, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer, mis amados, es venir delante de la presencia de Dios y confesar nuestros pecados. Y ahí es donde nosotros podemos ver la gran misericordia de Dios que nos ofrece cuando somos rectos delante de Él, transparentes, ¿verdad? Y en humildad reconocemos que hemos fallado, que nos hemos tropezado y que simplemente queremos obtener nuevamente el perdón de nuestros pecados. Nosotros nunca vamos a poder encubrir nuestras faltas, mis amados. Delante de Dios nada podemos esconder y mucho menos debemos permanecer en esas faltas, en ese pecado, ¿verdad? Al admitirlos delante de Dios y al abandonarlos, ¿verdad?, es cuando nosotros alcanzamos misericordia. ¿Qué pasa cuando yo tuve un tropiezo? La verdad, mis amados hermanos, que Jesucristo pagó por absolutamente todos mis pecados. Lo único que me corresponde, ¿verdad?, como un hijo entendido, como un hijo de Dios, es venir y decirle, Señor, he fallado, tú sabes que me he equivocado, que he tomado una decisión incorrecta, pero te pido perdón. Y en ese sentido, nosotros podremos de alguna o de otra manera ir a la presencia de Dios para obtener la misericordia, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Eh, Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa es la gran verdad que nosotros debemos vivir. Tenemos que darle gracias a Dios por la maravillosa promesa, ¿verdad? De que ahora encontramos misericordia cuando confesamos nuestros pecados y los abandonamos. Esa es ya la bendición que tenemos como hijos de Dios, mis amados. Ahora bien, ¿de qué manera podemos también resistir al mal? Pues resistiendo a Satanás, a sus huestes, a los demonios que envía para atosigarnos, para estarnos tratando de desviar, de arrancar de las manos de Dios, ¿verdad? Dice, yo quisiera preguntar primeramente, ¿por qué creen que hay tanta división en el mundo? De ideologías, de formas y maneras de pensar. Pues vamos a ver primeramente lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 4 del versículo 1 al 17. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Pidan, dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos, veamos ahora, dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en sus propias soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿por qué entonces hay tanta división en el mundo? Pues fíjense bien que Santiago nos da una respuesta muy incómoda, la verdad. Ahí en el versículo 1 dice, ¿de dónde crees que proceden todas estas terribles guerras y disputas y división entre el ser humano? Dice, ¿crees que solamente o simplemente suceden? Dice, piensa otra vez, provienen de ustedes que quieren su propio camino y luchan por ello profundamente dentro de ustedes mismos. O sea que nosotros tenemos una propia división entre nosotros. Nosotros, ¿verdad? Tenemos una condición en que nuestro espíritu, que ahora ha sido vivificado en Cristo Jesús, está queriendo siempre hacer lo correcto delante de Dios, hacer la voluntad, pero nuestra carne, nuestra alma, están queriendo hacer todo lo contrario, ¿verdad? Y aquí empieza la división. Imagínense, si empieza la división en uno mismo, pues obvio, uno lleva esa división a otras personas, a nuestra sociedad, a nuestro entorno, y empezamos a querer hacer lo nuestro, no permitiendo que se haga la voluntad de Dios. Y por eso hay división. La Biblia reconoce las fuentes humanas del mal, pero también apunta a una fuente aún más profunda. Recordemos, vuelvo a repetir, nuestros tres enemigos de verdad son el mundo, Satanás y la carne. Nosotros empezamos con la división por nuestra carne y obviamente infectamos al mundo, pero hay una fuente más profunda
de maldad que es más que la carne y más que el mundo, ¿verdad? Fíjense bien, y esa fuente más profunda, pues propiamente es Satanás y sus huestes infernales. Todos los seres humanos tenemos malas tendencias, mis amados, nuestra concupiscencia, y cada quien tenemos nuestra propia tendencia al pecado, ¿no? Este capítulo 4 de la Carta de Santiago, pues se centra en el campo de batalla clave en la lucha contra el mal, nosotros mismos. El mal debe ser resistido. ¿Y cómo podemos ganar esta batalla? Pues el primer problema que Santiago identifica es que cuando queremos algo, salimos y luchamos, peleamos por lo que queremos, en vez de preguntarle a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 2, desean lo que no tienen. Entonces empiezan a maquinar, a tramar aquí en su cabeza y hasta matan para conseguir lo que no tienen y lo que quieren. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitarle lo que ellos tienen, lo que otras personas tienen, ¿verdad? Entonces, el atractivo de los placeres de este mundo es muy fuerte, mis amados, pero Dios quiere que nosotros seamos fieles a Dios, no a los atractivos de este mundo. Cuando vemos o cuando vamos propiamente tras los placeres de este mundo, pues nos hacemos adúlteros en nuestra propia relación con Dios. O sea, somos infieles a Dios. Acuérdense que el adulterio es la infidelidad que se genera, no solamente entre parejas humanas, entre esposos y esposas, ¿no? Sino que también muchas ocasiones tú y yo hemos adulterado nuestra relación con Dios, le hemos sido infieles, vamos en pos de lo que no nos corresponde, ¿verdad? En vez de ir en pos de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces, al adulterar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Dice el versículo 3, que cuando nosotros le pedimos, pues no recibimos lo que le pedimos porque pedimos mal, pedimos en base de ese adulterio, en base de esa infidelidad. Estamos pidiendo algo que Dios no quiere que nosotros tengamos en ese preciso instante. Dice, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Actuamos de una manera incorrecta cuando buscamos nuestro propio placer, nuestra propia conveniencia. Y es ahí donde el Señor dice, no, no te voy a dar lo que tú estás buscando, porque obviamente no es lo que corresponde en relación a la voluntad que tengo sobre ti, al plan que diseñé sobre ti. Entonces, dice el versículo 4, el escritor de la carta de Santiago continúa diciendo, dice, adúlteros, infieles propiamente, desleales, ¿verdad? No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, dice el escritor, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, esto es lo que verdaderamente molesta al Espíritu Santo. Nos hace una pregunta en el versículo 5, dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Entonces, cuando vamos tras otros dioses, pues afligimos, contristamos, herimos la susceptibilidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es que vamos tras otros dioses? Tú y yo podemos decir, es que yo ya no tengo ídolos, ya no tengo imágenes, ya no voy en adoración a ciertas deidades. Mis amados, muchas ocasiones nosotros tenemos la condición de que vamos tras nuestra propia situación como endiosándonos a nosotros mismos. Y es por eso que contristamos mucho al Espíritu Santo. Es allí a donde también podemos hacer del dinero, de los objetos, idolatría. Lo deseamos más que la relación personal con Dios. Y entonces eso se convierte en idolatría, mis hermanos. Fíjense bien, a final de cuentas, en el versículo 17, pues también nos enseña que es posible pecar por no hacer lo que tenemos que hacer, para lo que fuimos diseñados a hacer. El pecado no es solamente hacer lo que sabemos, no hacer lo que sabemos que está mal, sino también nos cuenta como pecado el no hacer lo que sabemos que es correcto. Dice el versículo 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer
y luego no hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros ahora tenemos la potestad, la autoridad, ¿verdad?, de poder vencer al enemigo, sí y solo sí, ayudados con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vencer al mal por nuestra propia cuenta, mis amados. Muchas veces nos hemos dado a la tarea de observar por qué la gente, por ejemplo, desea por su propia cuenta dejar de beber, de tomar alcohol, de embriagarse. Y pueden pasar de alguna manera algunas situaciones en donde van y juran, hacen un compromiso con alguien, ellos mismos hacen como que una reflexión y empiezan a echarle ganas, dejan de tomar por un tiempo, pero sus fuerzas no les alcanzan. Y de repente, ¡pum!, otra vez vuelven a tropezar y después se agarran, pero más feo, ¿verdad? O gente que va y hace una promesa y nada más está esperando, ¿verdad?, el tiempo en que se cumpla la promesa para volver a tomar y hasta peor. Y eso pues obviamente nos damos cuenta de que la verdad no tenemos nosotros la capacidad de vencer al mal por nuestra propia cuenta. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, hemos batallado mucho en algún tipo de pecado. Hay hermanos que desgraciadamente batallan muchísimo, no solo en el alcohol o en las drogas, por ejemplo, en el adulterio, en la pornografía, y digo hermanos y hermanas, en el chisme, en la mentira y en todos esos pecados que nos ha expuesto la palabra de Dios. Y queremos vencerlo con nuestras propias fuerzas, mis amados, y nos damos cuenta al final del tiempo que no podemos, que no tenemos esa capacidad. Pero miren lo que es extraordinario cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 6, aquí está lo que es extraordinario de la palabra. Dice que Dios nos da mayor ayuda con su gracia. O sea, que Él nos da la respuesta de cómo vencer al mal. La gracia de Jesucristo, la gracia de Dios en nuestras vidas es lo que nos da la oportunidad de venir verdaderamente a vencer al mal. Dios no nos condena, mis amados. Lo que sí hace es que se opone. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nos da gracia cuando humildemente reconocemos que nuestro pecado, nuestra maldad, no la podemos vencer. Y le decimos, Señor, por favor, ayúdame. Te necesito en mi vida. Necesito que tú seas el que me dé esa fortaleza, esa gracia, la bendición de poder vencer mi pecado. Y déjenme decirles que cuando nosotros venimos en esa actitud de humildad, Él nos va a dar mayor gracia para vencer al mal. Si nosotros nos sometemos con humildad a Dios, dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 7 y 8, dice, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Ah? Pues estas son las promesas maravillosas, mis amados, que vale la pena aprendernos de memoria. En otra versión dice, grita un fuerte no al demonio y mira cómo corre. Y di un suave sí a Dios y Él estará allí inmediatamente. Esa es la realidad que debemos de vivir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues Santiago nos continúa explicando. En el versículo 8 dice, lávense las manos, pecadores, ¿verdad? O sea, vengan a los pies de Cristo y que la sangre de Cristo lave sus vidas de todo pecado. Mis amados, no es bueno pensar que podemos vivir una vida santa y conservar un poquito de pecado. No, no, mis amados. Nosotros tenemos que purificar nuestra vida interior, dejar de jugar en ambos lados, ¿verdad? Dejar de tener un pie en el reino de los cielos y un pie o hasta un dedito así, así nada más como que queriendo no la cosa, tocando el reino de las tinieblas. No, nosotros tenemos que verdaderamente ponernos de rodillas delante del Maestro, delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y quedarnos en ese lugar, ¿verdad?, quitándonos de todo lo demás. Dios no nos va a dejar, ¿verdad?, eternamente puestos de rodillas. Dice la palabra de Dios entre el versículo 8 y 10, dice que ponernos de rodillas es la manera de ponernos de pie de nuevo. Esa es la realidad. Veamos nuevamente lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8 y 9.
Dice la palabra de Dios, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Él nos volverá a poner de pie, mis amados hermanos. Al reconocer nuestras propias deficiencias, pues nos damos cuenta de que no estamos en posición de juzgar a nadie, a ninguna otra persona. Tú y yo no fuimos constituidos para ser jueces de nadie. El único juez verdadero es Dios y Él es el juez justo. ¿Ah? Entonces, la mejor manera de olvidar las faltas de los demás, pues simplemente es recordar las que nosotros tenemos. ¿Ah? Al ver lo que nosotros hacemos, nos tiene que llevar a mejor ni señalar a nadie, porque cuando señalamos, ¿verdad? Siempre va a haber la posibilidad de que se nos señale por también nuestras fallas. Mejor, ¿verdad? Nosotros debemos de ver que al ser transgresores, ustedes y yo, de la ley, pues ¿quiénes somos para juzgar a otras personas? Solo hay un juez competente, solamente hay alguien verdaderamente competente para ser juez. Dice el versículo 12, aquel que puede salvar y destruir. Nosotros, en cambio, ¿quiénes somos para juzgar a nuestros prójimos? Nadie, mis amados hermanos. Otro mal es la prepotencia, o sea, hacer alarde de nuestros propios planes pretenciosos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos anunciado con impaciencia, hoy o mañana, ¿verdad? Iremos a tal o cual cosa, vamos a hacer aquella empresa, vamos a generar esta situación, pasaremos ahí un buen tiempo, haremos aquello, haremos negocios, ganaremos dinero. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo sabes que siquiera el día de mañana vas a despertar? Mis amados, es bueno planificar el futuro, pero a fin de cuentas, ni siquiera sabemos qué sucederá el día de mañana. Ahora, el planificar el futuro que vale la pena es planificar nuestro futuro en Cristo Jesús. Amén. Esa es la realidad. Cuando tú y yo hacemos los planes en Cristo, pues obviamente nos hacemos en sintonía a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se ha de cumplir y Dios nos va a mostrar verdaderamente lo que tendremos que hacer más adelante. Cuando somos totalmente dependientes de Dios, más bien debemos aprender a decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor lo permite, si Dios permite, primero Dios nos da la oportunidad, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ah? Entonces, la expresión, si el Señor quiere, pues no debe ser solamente una formalidad, mis amados hermanos. No nada más decir, primero Dios, y ya como que ya lo damos por hecho. No, más bien debe expresar la realidad de un corazón que reconoce que Dios tiene el control en última instancia, que es Dios el que tiene en sus manos, ¿verdad? Todo bajo control. Y que nosotros solamente venimos a querer, a desear hacer su buena voluntad, a vivir como Él nos diseñó, a caminar por las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Entonces, la oración de nuestro corazón debe ser, hágase tu voluntad. Esa es la expresión de oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, no se haga conforme a yo quiero o como a lo que yo quisiera, sino más bien que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a llevar siempre en una condición de ir caminando correctamente por la senda de justicia que Dios trazó para nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios perdone nuestros pecados. Él ya lo hizo, mis amados, pero es necesario que nosotros lo recordemos en ese punto, ¿verdad? Que perdone nuestros pecados así como nosotros. Seguramente ya, ¿verdad? Ya después de tanto tiempo de escuchar la palabra de Dios, ya aprendimos a perdonar a quienes pecan contra nosotros. Y si tú todavía no has podido perdonar a alguien que ha pecado contra ti, pues déjame decirte que pídele a Dios que te dé esa gracia de que lo que tú no puedes hacer por tu propia fuerza, porque el dolor a lo mejor que sufriste cuando te hirieron, cuando te lastimaron, cuando te ofendieron, no lo puedes tú soportar o no lo puedes tú de alguna manera sobrellevar y por eso no puedes perdonar. Entonces dile al Señor,
Señor, ayúdame a resistir al mal. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú no perdones, pero resístele a Satanás, resístele al diablo y él va a huir de ti. En el momento, ¿cómo le vas a resistir en ese punto? En el momento en que tú le digas, en el nombre de Jesús, hoy perdono, suelto esta condición, suelto esta persona y yo vivo en paz. Y empieza el enemigo a huir de ti. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada que hacer, ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Y acércate a Dios, dile, Señor, ayúdame, sígueme dándole la fuerza que yo necesito. No me dejes caer en tentación, así como decía el Señor Jesús, ¿verdad? Sino más bien líbranos del mal, líbranos del maligno. Y eso es una oración tan completa, mis amados hermanos, que surte un efecto increíble cuando tú y yo verdaderamente venimos a hacer para lo que Dios nos creó. A últimas cuentas, nosotros tenemos que aprender a confiar en el triunfo del bien sobre el mal. Y esto nos puede ayudar a resistir al mal. Mis amados, cuando nosotros vemos un partido de fútbol que ya pasó y que ya sabemos el resultado, ¿verdad? Y de alguna manera lo queremos volver a ver y vemos la repetición. Obviamente, al ya saber el resultado, independientemente de cómo se desarrolle el juego, el partido, en el minuto que tú lo quieras visualizar, pues debes confiar en que el resultado final es el que ya se dio, ¿ya? Pues quiero decirte que el resultado final de nuestra existencia es que Dios venció con el bien al mal. Eso te tiene que llevar a que en cualquier momento de tu vida tengas la suficiente confianza, la certeza de que verdaderamente, aun cuando estés pasando por situaciones, por caminos estrechos donde el mal se pudiera ver que te está doblegando o que se está imponiendo en tu vida, en la vida de algunas personas, ¿verdad? Pues sabe y ten por seguro que el bien va a triunfar sobre el mal a final de cuentas. El Señor ya nos presentó delante de Él, puros, sin mancha, perfectos. Estamos ahora sentados en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús y eso es el resultado final. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues es simplemente ir viviendo nuestra vida ayudados de la misericordia y la gracia de Dios para ir pasando este tiempo hasta el día en que Dios nos llame a su presencia, tengamos nuestro encuentro con ese Dios todopoderoso y podamos vivir esa gran bendición. El mal no tendrá la última palabra, mis amados hermanos. La buena voluntad de Dios triunfará finalmente porque Dios es soberano. Uh-huh. Dios es tan poderoso que puede orientar cualquier mal hacia un buen fin. Y por eso caemos en la palabra emuná, ¿verdad? ¿Qué es la palabra emuná? La fe auténtica, que nos enseña que todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo nos da una lección. Por lo tanto, mis amados hermanos, y si esto es el tiempo en que estamos pasando situaciones críticas, pues tengamos la fe y la confianza en que al final Dios triunfará y Dios nos llevará a la vida eterna como lo ha prometido. Amén. Este es el tema del día de hoy. Tenemos una gran bendición ahora. Tú y yo podemos resistirle al mal y vencerlo en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas. No es con nuestra autoridad, no es con nuestro intelecto, no es con nuestra juventud, no es con nuestra salud, no es con nuestra vida, es con la gracia y misericordia de Dios. Así es que si tú estás padeciendo, como te lo repito, alguna situación en donde no has podido dejar un pecado, permite que Dios venga a ser tu palanca, tu apoyo, tu paracletos. Para eso envió al Espíritu Santo, para ser nuestra ayuda. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos saca adelante de cualquier manifestación de pecado por la que estemos atravesando. Y esto hay que enseñárselo a nuestros seres queridos, a la gente que nos rodea, para que verdaderamente aprendan a no nada más luchar con sus propias fuerzas. Por eso vemos a muchos jóvenes, ¿verdad?, que desgraciadamente están padeciendo, batallando mucho en referencia a las adicciones y mucha gente, la filosofía humana
está inyectándole la idea de que tú puedes, vas a ver cómo tú, si te aplicas con tus fuerzas, con tu esfuerzo, vas a salir adelante. Y después viene un revés muy grande. Y por eso la gente se desanima, la gente dice, no voy a poder, y vuelven a caer a la misma condición. Enseñémosle mejor que es en el poder de Dios, en lo que nosotros podemos verdaderamente avanzar y de esa manera traer a la gente a una actitud correcta. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Amén. Pues es el tema, mis amados. Vamos a orar